La entrevista de la víctima indirecta, la señora Isabel Dolores Hernández Armenta, está recabada en fecha 12 de julio del año 2026, en sede ministerial, en donde en lo medular refiere que ella no es testigo presencial de los hechos, solo tiene el conocimiento de que el día 12 de julio del 2026, aproximadamente a las 12:45 horas, unos vecinos acudieron a su domicilio para informarle que habían golpeado a su hijo José Misael Juárez Hernández, quien iba en compañía de su hermano adolescente de 16 años, y que su hijo Misael es quien estaba muy grave y lo habían trasladado al Hospital General de Pachuca, toda vez que tenía lesiones en la mano y en la cabeza, y que derivado de eso su ropa se encontraba cortada, también refiere la víctima que el médico que atendió a su hijo le menciona que son lesiones que son lesiones que ponen en estado delicado su salud. También en dicha entrevista manifiesta su voluntad de querer, su deseo de formular querella por el delito de lesiones que presenta su hijo José Misael Juárez Hernández y en contra de quien resulte responsable. También de dicha víctima indirecta se cuenta con una ampliación de entrevista de fecha 13 de julio del año 2026 en misma sede ministerial, en donde refiere que para acreditar el parentesco con José Misael Juárez Hernández lo acredita con una copia simple del acta de nacimiento número 994 de Oficialía 1, libro 5, tomo 5, anexándola a dicha entrevista. También aclara que al ya tener a la vista la carpeta de investigación, ahora sabe que las personas que lesionaron a su hijo se llaman Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González. En ese momento formula la aclaración de querella que es en contra de estas personas por el mencionado hecho en agravio de su hijo. Asimismo, se cuenta con la entrevista del testigo adolescente de 16 años de iniciales DSJH, esta en fecha 13 de julio del 2026 en sede ministerial, que en lo medular refiere que en fecha 11 de julio del 2026 llegó aproximadamente a las 8 horas al lugar en donde se estaba celebrando la feria de la colonia 11 de julio, esto en compañía de su hermano José Misael Juárez Hernández, y transcurriendo las horas aproximadamente después de las 2 de la mañana y aproximadamente a las 02:30 horas del 12 de julio del 2026, José Misael y su hermano decidieron retirarse a su casa, por lo cual atravesaron la carretera y llegaron a un estacionamiento que se encuentra ubicado al lado de la 11 de julio, en donde se observa un callejón cerca de dicho lugar. Ellos se encontraban sentados en la banqueta como referencia a la altura de una tienda, de donde se percatan que de dicho callejón sale una femenina, a quien el adolescente reconoce como la expareja de su hermano, y quien se percata de que les tomó una foto, hecho del cual hizo el conocimiento a su hermano José Misael. Unos minutos después observa a la misma femenina saliendo de dicho callejón en compañía de 10 hombres más, quienes les refieren a José Misael y a su hermano adolescente: hijos de su pinche madre, váyanse mucho a la verga, a poco sí muy acá. Derivado de esto, observa que estas personas también se dirigen hacia ellos y en ese momento comienzan a agredir físicamente a su hermano José Misael, jalándolo y tirándolo, acercándolo hacia el callejón. También estos mismos hombres una vez que Misael se encontraba en el suelo, comienzan a patearlo. Es en el momento en el que el adolescente su hermano adolescente lo sostuvieron 4 personas para evitar que interviniera por su hermano, y solo observa cómo los masculinos comenzaban a pegarle a su hermano José Misael. También escuchó que se rompía una botella de vidrio y pudo ver que la vestimenta de dos de las personas que agredieron a su hermano José Misael eran: el primero, una persona de género masculino que vestía camisa verde, chamarra gris lisa, y el segundo es un masculino que vestía una chamarra de color rojo con playera negra con letras de color rojo y pantalón de mezclilla azul y tenis. Durante este tiempo también escuchó la voz de una femenina que les refería a este grupo de masculinos: denles en la madre, por lo que el adolescente solamente se limitó a escapar y pedir auxilio para su hermano José Misael. Aproximadamente unos segundos después logra
le presten auxilio un grupo de personas quienes acuden al lugar en donde se encontraba José Misael. Al llegar a dicho punto, se percatan de que José Misael estaba sobre el suelo con lesiones. Su hermano adolescente se acerca a él y nota que tenía abierta la camisa, que también contaba con una lesión en la cabeza, en la parte de la frente, y que tenía toda la cara llena de sangre, hasta que fueron auxiliados por la policía y lo llevaron al hospital. Asimismo, se cuenta con el dato de prueba consistente en la entrevista de la víctima directa, de nombre José Misael Juárez Hernández, esta de fecha 14 de julio del año 2026, esta en sede ministerial, en donde lo medular refiere también que el día 11 de julio del 2026, aproximadamente a las 20:45 horas, llega a la feria de la colonia 11 de julio en el municipio de Mineral de Reforma Hidalgo, esto en compañía de su hermano adolescente y de iniciales de SJH y su pareja Lisette Graciela, mismas personas que estuvieron en este lugar durante varias horas hasta después decidieron retirarse, quedando solamente Misael y su hermano adolescente, por lo cual dispusieron el retirarse hacia su domicilio, caminando hacia el estacionamiento ubicado en la colonia 11 de julio, a la altura del andador del carburo en Mineral de Reforma Hidalgo. Esto como referencia en la Plaza Rebaje, en donde se dispusieron a sentarse en una banqueta a la altura de una tienda, y observan que justo en ese lugar hay un callejón del cual se percata Misael que sale su expareja, quien refiere que se llama Gabriela Saraí, y que su hermano le menciona que esta persona les había tomado una foto. Unos segundos después observa nuevamente a su expareja Gabriela saliendo de dicho callejón en compañía de más de 7 hombres y escucha que su expareja le refiere a estos hombres: péguenle, denle con todo. Es momento en el cual Misael se percata de que ese gran número de hombres, de personas, se acerca hacia él y comienza a agredirlo físicamente. Esto tirándolo hacia el suelo y jalándolo hacia el callejón, momento en el cual observa que lo habían picado con una punta chiquita de color negro que brillaba como de aproximadamente 10 centímetros de largo. Y también se percató que de esto lo portaba un masculino de aproximadamente 1.73 metros de estatura, de piel morena, de aproximadamente 24 a 25 años de edad, y que vestía chamarra color rojo, pantalón negro y tenis, quien también le daba golpes en todo su cuerpo. Es cuando Misael sintió un botellazo en la cabeza y nota que quien le había pegado con esa botella de vidrio era un hombre de aproximadamente 23 años de edad, de complexión regular, piel morena, de aproximadamente 1.7 metros de altura, y que vestía chamarra color vestía chamarra color rojo, playera de color negro con las letras en color rojo y pantalón azul de mezclilla. Roto en la parte de enfrente, quien la misma persona tenía en la mano una botella de caguama de color verde. Por lo cual los mismos masculinos continuaron con estas agresiones físicas a Misael. Es momento en el cual Misael pierde el conocimiento de todo lo sucedido después de estos hechos. También nos refiere Misael que cuando él fue atendido en el hospital, el médico que lo atendió le refiere que sus lesiones eran graves, ya que requirieron más de 30 puntadas para poder cerrar la herida que le hicieron a la altura de su cabeza con la botella de vidrio. Así también refiere que requirió de cierto número de puntos para realizarle la curación de la herida, de la lesión que tenía a la altura de su costilla. También refiere que presenta golpes y lesiones en sus piernas, en sus tobillos y en su cadera, lo cual le produce un gran dolor derivado de las patadas y golpes que le provocaron estas personas. Asimismo, y para corroborar, para robustecer la existencia de las lesiones que menciona Misael,
se cuenta con la documental consistente en resumen clínico de fecha 12 de julio del 2026. Este es suscrito y firmado por el doctor Nicolás Vázquez Pérez, quien es médico adscrito al Hospital General de Pachuca, y en donde refiere que José Misael sufrió agresiones por terceras personas, esto con un objeto punzocortante, así como con un objeto contuso en múltiples zonas del cuerpo, estableciendo que cuenta con lesiones consistentes en una herida tipo escalpe desde la región frontoparietotemporal del lado izquierdo y una herida cortante en hemitórax derecho de 7 centímetros aproximadamente que abarca piel. También para robustecer esto, se cuenta con un certificado de clasificación, descripción y temporalidad de lesiones con número de oficio, determinación 7548/2026. Este es suscrito y firmado por el perito médico forense Elizabeth Tornes Lara, esta perito adscrita a la División Científica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en donde refiere que al constituirse en el Hospital General de Pachuca, tuvo a la vista a quien dijo llamarse José Misael Juárez Hernández y quien presenta lesiones consistentes en policontundido, quien tiene 10 puntos de trauma moderado, con probable trauma cerrado de abdomen, con probable trauma cerrado de tórax, con traumatismo cráneoencefálico y una herida cortante en la región frontotemporal izquierda. Y de cuya intervención concluye que José Misael Juárez Hernández se encuentra con lesiones que sí ponen en peligro su vida. Ahora bien, para corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como de las lesiones provocadas a José Misael, se cuenta con un informe de investigación con el número de oficio y terminación 2232 del 2026, este suscrito y firmado por el agente de investigación Julio César Antonio Flores, adscrito a la Agencia de Investigación Criminal de la misma Procuraduría, en donde dentro de los diversos actos de investigación que realizó, el primero que nos menciona es respecto de una inspección a la víctima, constituyéndose en el Hospital General de Pachuca, en donde tuvo a la vista a José Misael Juárez Hernández, quien tenía un vendaje en la cabeza que estaba abundantemente manchado de líquido rojo y que cuenta con una curación en la mejilla derecha. Esta persona se encontraba auxiliado de oxígeno suministrado. De esta intervención anexa 4 impresiones fotográficas con fines ilustrativos. También refiere que realizó la inspección del imputado Michael Méndez Estrada, a quien tiene a la vista en el área de retención primaria de dicha agencia de investigación, y refiere que es una persona de complexión media, de tez moreno claro, de aproximadamente 1.73 metros de altura, de cara ovalada, cejas semipobladas, nariz amplia, boca grande, y que viste chamarra color negro, pantalón color negro, tenis de color rojo con blanco, y asimismo anexa 2 impresiones fotográficas con fines ilustrativos. También realiza la inspección respecto del imputado Iván Reyes González, quien también se encuentra en el mismo área de retención, y refiere que al tenerlo a la vista es una persona de 22 años, de aproximadamente 22 años de edad, de complexión media, de tez moreno claro, de aproximadamente 1.7 metros de altura, de cara ovalada, de cejas semipobladas, nariz amplia, quien presenta una lesión en la mano derecha y que viste chamarra color negro, playera de color negro, con letras en color rojo. Viste chamarra color rojo, playera de color negro, con letras en color rojo y pantalón de mezclilla color azul y tenis. De esta misma intervención anexa 3 impresiones fotográficas con fines ilustrativos. Estos actos de investigación importantes y que guardan relación directa con el relato de los hechos que ya hicieron manifestación tanto la víctima directa y el testigo presencial de los hechos respecto de las características de las personas que lesionaron a José Misael. Asimismo, también con los datos de prueba de las periciales en medicina forense y de la nota médica expedida por el Hospital General de Pachuca, se esclarece que José Misael tenía en peligro su vida derivado de dichas lesiones. También esto se corrobora con la inspección inspección de la víctima, inspección de Michael e inspección de Iván. Exacto. Gracias. ¿Hay algún registro de que se haya realizado cambio de ropa a los hoy imputados? No existe ningún registro. Okay.
Asimismo, también el agente de investigación refiere que al realizar la inspección del lugar de intervención, es decir, en Circuito 11 de Julio y calle Barreteros, en la colonia 11 de Julio, Mineral de la Reforma Hidalgo, como referencia en el Parque Polvorín, es donde se tiene a la vista un lugar con juegos y habilitado como cancha de fútbol que es de acceso público. Esto de esta anexa 2 impresiones fotográficas de fines ilustrativos. También realiza la inspección del lugar de los hechos, constituyéndose en el lugar ubicado en Andador El Carburo, en Colonia 11 de Julio, en Mineral de la Reforma Hidalgo. Este lugar que está habilitado como un área de estacionamiento a la altura de Plaza Rebaje, y se tiene a la vista también una tienda denominada Abarrotes Mari, y enfrente de ella hay un charco de líquido rojo, por lo cual el agente de investigación toma contacto con la habitante y propietaria de dicha tienda, quien no le quiso proporcionar sus datos por temor a meterse en problemas legales, y le refirió que enfrente de dicho establecimiento había una mancha de sangre, ya que había estado sobre el suelo un hombre que le brotaba líquido rojo de la cara, desconociendo el motivo de esto. Asimismo, anexa 2 impresiones fotográficas con fines ilustrativos. Para robustecer lo anterior y esclarecer que el lugar donde suscitaron los hechos existe conforme a lo que relata la víctima directa y el testigo en sus entrevistas, se cuenta con un informe fotográfico con número de oficio 1646, determinación 1646-2026, de folio 5336, suscrito y firmado por la licenciada María Itzel Álvarez Muñoz, es perito en materia de criminalística de la Agencia de Investigación Científica, quien refiere que se constituyó en el Circuito 11 de Julio y calle Barreteros, en la colonia 11 de Julio de Mineral de Reforma Hidalgo, y refiere que se constituyó a la altura del Parque Polvorín, en donde tuvo a la vista un lugar abierto y de zona urbana, anexando 9 fotografías con fines ilustrativos. También nos refiere de un segundo informe fotográfico con número de terminación de oficio 1647 del 2026, de folio 5337, suscrito y firmado por la misma perito, en donde refiere que se constituyó en la calle Andador del Carburo, colonia 11 de Julio, en Mineral de la Reforma Hidalgo, con las coordenadas de geolocalización 20.105.308 menos 98.720.937, en donde tuvo a la vista un lugar abierto y de zona urbana, anexando 9 fotografías con fines ilustrativos. Ahora bien, su señoría, al concatenarse todos estos datos de prueba que ya fueron pronunciados por esta representación social, de forma armónica es que podemos acreditar que en un primer término de la intervención, derivado de la intervención oportuna de los elementos aprensores y de la asistencia médica que le fue proporcionada a la víctima, los imputados no lograron privar de la vida a la víctima. Y es en cuanto a la calificativa de este ilícito que nos ocupa, que me hago cargo respecto de lo que establece, que con estos datos de prueba se establecen que las lesiones que presenta la víctima fueron provocadas entre 8 personas, es decir, dejando así imposibilitada a la víctima para poder defenderse. Pues con todos estos datos de prueba y razonamiento se encuentra acreditado que los imputados realizaron acciones que pusieron en peligro la vida de la víctima. Asimismo, su señoría, se tiene acreditado que los imputados exteriorizaron actos encaminados a la privación de la vida de la víctima José Misael Juárez Hernández, siendo estos actos de ejecución suficientes para que se produjera la consumación, aunque esta efectivamente no se produjo, pero demostraron el ánimo e intención de privar a la vida a la víctima. Es decir, los imputados dieron principio a la ejecución del delito que nos ocupa. Asimismo, se tiene que por acreditado que los imputados no alcanzaron la consumación por causas ajenas a su voluntad. Y bien, toda vez que hasta el momento no se tiene ningún dato de prueba que acredita la actualización de alguna causa de exclusión de la acción penal o excluyente del delito que favorezca a los imputados, es por lo anterior que también me haré cargo respecto de la probable responsabilidad de los hoy imputados, esto respecto de los datos de prueba en los que se vierte, tanto como en el parte informativo pronunciado con número de oficio
1410 del 2026, y también en conjunto con las entrevistas recabadas a la víctima directa y al testigo presencial de los hechos, el adolescente de iniciales DSJH, es que se presume la probable participación de estos de los hoy imputados en los hechos que la ley señala como delito, y del cual ya manifestamos que encuadran en el ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa. Es por ello, señoría, que esta representación social solicita se vincule a proceso a los hoy imputados Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González. Asesor jurídico. Ninguna manifestación, señoría. Bien, Michael e Iván, les indico que hay 3 momentos para resolver su situación jurídica. Esta audiencia dentro del plazo de 72 o 144 horas. Consúltenlo con sus abogados. Voy a creer que se renueve en 144 horas. Sí. Quiero igual que sean 144 horas. Gracias. Se cita a las partes para continuar la audiencia inicial el día viernes 17 de julio a las 12 del día en la sala en la cual nos encontramos, de lo cual quedan debidamente notificados. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Sí, señoría, la oportunidad para solicitar la imposición de medida cautelar. Adelante. Gracias, señoría. Esta representación social, con fundamento en lo establecido por el artículo 14, 16 y 19, párrafo segundo constitucional, así como los artículos 153 al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita usted tenga bien imponer a Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González como medida cautelar la consistente en prisión preventiva en su modalidad de justificada. Esto en razón de lo siguiente, su señoría, la misma resulta ser necesaria, ya que existe precisamente un riesgo de sustracción por parte de los imputados, ya que, como lo menciona el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgos para determinar la proporcionalidad y la idoneidad de la medida cautelar. En ese sentido, se cuenta como datos de prueba 2 evaluaciones de riesgos procesales. La primera, realizada a Michael Méndez Estrada, esta con terminación 1413/2026, por la licenciada Marcela Méndez Robles. La segunda, con terminación 1414/2026, realizada a Iván Reyes González, ambas de fecha 13 de julio de 2026 y también realizada por Marcela Méndez Robles. En ese sentido, debemos de tomar en consideración que precisamente de la evaluación realizada a Michael Méndez Estrada se desprenden diversos riesgos procesales, su señoría. En un primer momento, el hoy imputado ni siquiera mencionó que él cohabitaba con sus familiares. Asimismo, nos refieren que no cuenta con dependientes económicos, no tiene asiento en la comunidad. El empleo al que refirió no se encuentra verificado, y también nos hacen del conocimiento que cuenta con familiares en el país de Chile y Estados Unidos, con quienes mantiene comunicación, además de que omitió informar a la unidad de medidas cautelares que contaba con familiares en el Estado de México y con quien también mantiene comunicación, su señoría. En ese sentido, debemos establecer también, su señoría, que inclusive existe esta precisamente incongruencia en lo que él refirió, derivado de que cuando le mencionaron que si contaba el evaluado con familiares fuera del país, manifestó únicamente que sí manifestó que cuenta con familiares en el país de Chile, así como de Estados Unidos. Sin embargo, al momento de que le realizan la corroboración con su mamá, esta refiere que también cuenta con una tía y primos en el Estado de México, su señoría. Y de los datos de prueba que inclusive ha corrido traslado el órgano de defensa antes de iniciada la audiencia, esta audiencia, se desprende que nos corre traslado de una entrevista de Michael Yareli Estrada Álvarez,
quien se desprende precisamente que es la mamá de Michael Méndez Estrada. Y aquí, ¿qué es lo que causa a esta representación social? Que precisamente ese riesgo se eleve, que precisamente de esta entrevista nos refiere su mamá, que no cuenta con familiares fuera del país y que su tío paterno, de nombre Carlos Iván Cruz Islas, se casó con una persona de origen chileno, pero que tanto él como su pareja radican dentro de esta ciudad. Y asimismo nos menciona que su tía paterna, de nombre Yasmín Méndez Islas, vive en el estado de Toluca. Sin embargo, al momento en que se realiza la corroboración con la unidad de medidas cautelares, es donde efectivamente se corrobora que precisamente su tío sí se casó con una persona de origen chileno, pero que ellos radican en Chile, no en esta ciudad, su señoría. Y eso se lo dijo a la unidad de medidas cautelares, porque precisamente se corroboró esa información. Asimismo, también omitió en esta entrevista referir que precisamente también cuenta con familiares en Estados Unidos. Y también queda acreditado que el imputado no proporcionó esa información de que cuenta con familiares precisamente en el Estado de México, su señoría. Por lo tanto, es que existe esta incongruencia en lo que la misma mamá, que es la fuente de verificación, le refirió a la unidad de medidas cautelares y en lo que le refirió a su órgano de defensa en la entrevista que le recabó su señoría. Por lo cual, esta representación considera que si se actualiza ese riesgo de sustracción establecida en el numeral 168 en la fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, respecto al imputado Iván Reyes González, a pesar de que sí accedió a llevar a cabo dicha entrevista, no proporcionó ninguna fuente de corroboración, a pesar de que refiere con su madre, 3 hermanos, su pareja sentimental y su hija, no proporciona un dato, un contacto para poder corroborar esa información, y la unidad de medidas cautelares se abocó por medio del croquis que el mismo imputado le proporcionó respecto de su domicilio a trasladarse al mismo. Sin embargo, al momento de llegar a dicho domicilio, no fueron atendidos por ninguna persona. Su señoría, es en ese sentido que entonces se demuestra que no tiene voluntad de someterse a la persecución penal, y también con este se actualiza el riesgo contemplado en el numeral 168, fracción primera, ya que al no haber precisamente proporcionado alguna fuente de verificación que pudiera corroborar los datos que él mismo proporcionó, no podemos tener por acreditado que tenga algún arraigo en la comunidad, algún asiento familiar o algún empleo estable. Derivado de lo anterior es que resulta la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada respecto de los 2 imputados. Asimismo, su señoría, debemos de tomar en consideración que el delito por el cual se ha solicitado la vinculación a proceso es el de homicidio calificado en grado de tentativa. Dicho ilícito tiene una pena máxima de 26 años y 6 meses, tal y como lo establece la correlación de los artículos 14, 103, 136 y 147, fracción primera del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Si bien es cierto, solo este aspecto no es suficiente para justificar un alto grado de riesgo de fuga, sin embargo, combinado con los otros datos ya expuestos, es válido que tienen razones importantes para sustraerse de la acción de la justicia, en razón de que, suponiendo sin conceder que se les impusiera esta pena máxima, inclusive si se les impusiera la mínima, ni siquiera serían aptos para poder obtener ese beneficio de la conmutación de la pena, su señoría. Actualizándose con esto, el riesgo de sustracción establecido en el numeral 168 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque esta situación haría atractivo para los imputados poderse sustraer de la acción de la justicia. De igual manera, debemos de tomar en consideración lo que establece la fracción tercera del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto tomando en consideración que al momento de ser intervenidos los imputados, su reacción fue el evadir la acción de la justicia, ya que en lugar de enfrentar el resultado de sus acciones, se echaron a correr y se dio precisamente una persecución, y en la cual lograron intervenirlos 150 metros más adelante del lugar a donde cometieron el hecho, actualizándose en ese sentido este riesgo de sustracción establecido en la fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, su señoría, se debe de tomar en cuenta lo señalado por el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales referente al riesgo hacia la víctima. Esto tiene sustento porque de los datos de prueba invocados se debe de tomar en cuenta
las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en las cuales se encuentra precisamente a los sujetos, y que evidentemente deriva de un riesgo fundado contra la víctima, y esto en el sentido de que, atendiendo a que los imputados lesionaron a la víctima con demás coimputados con objeto punzocortante, una botella de vidrio, además de golpes, causándole un daño al bien jurídicamente tutelado de la víctima, siendo esta su salud, y que precisamente no pudieron consumar dicho ilícito derivado de la atención oportuna de los elementos aprensores, aunado a la asistencia médica oportuna que le fue brindada a la víctima, por lo que se evidencia ese riesgo fundado para la víctima, ya que le ocasionaron lesiones que pusieron en peligro su vida, y que esta acción la realizaron con diversos coimputados, quienes no están identificados. En ese sentido es que la medida cautelar que se está solicitando resulta ser idónea para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, pues ninguna otra medida garantizaría de manera directa y eficiente la comparecencia de los hoy imputados y además la seguridad de la víctima, su señoría. Es en ese sentido que no me hago cargo de ninguna otra medida de las que se encuentran en el catálogo, derivado de que esta representación social considera que con la información expuesta, pues ninguna otra medida sería suficiente precisamente para garantizar este tema, su señoría. En cuanto al tema de proporcionalidad, les solicito que tome en consideración lo expuesto por esta representación social, y de lo que se desprende que no hay un exceso entre el riesgo cautelar y la medida solicitada, es decir, de los criterios que establece el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos establecidos tres supuestos, además de que, como ya se dijo, existe precisamente ese riesgo hacia la víctima, así como el tema del máximo de la pena. Por lo tanto, con esta medida se garantizarían los fines que establece el artículo 19 constitucional, su señoría. Es en ese sentido que se reitera la solicitud en esos términos. ¿Sería cuánto? Asesor jurídico. Ninguna manifestación, señoría. Las defensas. Sí, su señoría, si me lo permite. Adelante. Nos oponemos rotundamente a que se imponga la medida de prisión preventiva en su modalidad de justificada. Esto derivado de que, si bien es cierto, sí existe una opinión técnica realizada por la Unidad de Medidas Cautelares de fecha de 13 de julio del 2026, es necesario precisar cuáles son los riesgos detectados. Señaló la Unidad de Medidas Cautelares que no indicó que su familia cohabitaba con él, y es algo que incluso fue mencionado por el agente del Ministerio Público y relacionado con lo que establece el 168 en su fracción primera, es decir, el arraigo que tenga lugar y su residencia familiar y su asiento de la familia. Tal como lo señaló el agente del Ministerio Público, contrario a su manifestación, se cuenta con una entrevista por parte de la defensa a Michael Yareli Estrada Álvarez, quien efectivamente es la madre de Michael, y ha señalado en su entrevista que tiene un matrimonio de más de 26 años con Juan Manuel Méndez Islas, el padre precisamente de Michael. Esto no solamente es un dicho, sino que incluso se agregó a la entrevista el acta de matrimonio número 415, de fecha de registro 22 de junio del año 2000, que efectivamente corrobora que Juan Manuel Méndez Islas y Michael Yareli Estrada Álvarez tienen un matrimonio. Además, se anexó también el acta de nacimiento de Michael Méndez Estrada, precisamente, que corrobora que sus padres son Juan Manuel Méndez Islas y Michael Yareli Estrada. No solo eso, sino que además de esta entrevista se corrobora que tiene un hermano adolescente de iniciales JMMI, de la cual también se agregó un acta de nacimiento que acredita precisamente esta circunstancia. Pero además se corroboró el domicilio que fue proporcionado por parte de Michael en su entrevista, esto porque se agregó también a la entrevista de su madre un comprobante de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Juan Manuel Méndez Islas, que, como he multicitado, es el padre de Michael, y se establece específicamente cuál es el domicilio que fue corroborado por la Unidad de Medidas Cautelares, y que incluso este domicilio, este comprobante de este servicio es de fecha reciente, es decir, es del mes de julio del año 2026, y que corrobora que efectivamente vive dentro de la demarcación de este distrito
judicial. Así que el asiento que tiene Michael en la comunidad y además un lazo familiar pues se encuentra perfectamente bien corroborado, es decir, se le puede localizar. Máxime que la misma madre del imputado ha señalado que tiene familiares como sus abuelos maternos de nombre José Luis Estrada Pérez y Cristina Álvarez Santiago, que viven muy cerca del lugar de los hechos, es decir, en Andador Mina Paraíso número 12 en la colonia 11 de julio desde hace más de 40 años. Y que además este domicilio es compartido por su tío de nombre José Luis Estrada Álvarez, y su tío materno y su tía materna Cintia Sandy Estrada Álvarez. Diverso a lo que señaló el agente del Ministerio Público, la información respecto de que el evaluado, en este caso Michael, señaló que sus familiares, que tiene familiares que residen en el país de Chile, bueno, esta información fue modificada, bueno, fue atendida de diversa manera por parte de la madre de Michael, a saber que efectivamente sí tiene una tía que tiene origen chileno, sin embargo, que reside en esta ciudad. Cierto lo es que la evaluación que hace medidas cautelares tiene diversas maneras de corroboración y en el caso particular que nos ocupa solo se utilizó una sola medida de corroboración, es decir, solo se hizo una entrevista telefónica también a la madre de Michael, Michael Yareli Estrada Álvarez. Respecto del riesgo que detectó la unidad de medidas cautelares a que su empleo no fue verificado, bueno, esto se debió a que ellos no realizaron ninguna verificación, pero también se le corrió traslado al agente del Ministerio Público de una constancia laboral suscrita por Lucio Rodrigo Domínguez Horta, que es precisamente el nombre que otorgó Michael al momento de realizar su entrevista a la unidad de medidas cautelares. Esta constancia laboral de fecha 14 de julio del año 2026 señala que Michael tiene un trabajo estable y que este trabajo lo ha conservado por más de 2 años, que trabaja de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y el sábado de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, que tiene un salario fijo semanal de 2,000 pesos y que incluso es un empleado general, un ayudante general en este lugar denominado Cocinas Innova. Tiene un domicilio en donde también se puede corroborar que esto existe. Esa negociación mercantil se encuentra ubicada en Circuito Las Palomas sin número, Mineral de la Reforma Hidalgo. Esta carta laboral además fue acompañada por la identificación del Instituto Nacional Electoral de Luciano Rodríguez Domínguez Horta y quien además proporciona su número de teléfono. Es decir, sí se puede corroborar su empleo por medio de este dato de prueba. No hay un dato de prueba que nos indique que Michael tenga un pasaporte vigente o que tenga una visa para viajar a otro país. Por lo tanto, y derivado de que es el agente del Ministerio Público quien tendría que acreditar de manera fehaciente que ese riesgo es de verdad objetivo, pues entonces nos hubiese acompañado con un dato de prueba o garantizado con algún dato de prueba que efectivamente tiene esa posibilidad de salir del país. Máxime que el salario que él obtiene de manera semanal no es un salario que le permita realizar viajes grandes o viajes largos. Ahora bien, también se señaló como un riesgo el que consumiera alcohol. Sin embargo, no hay un dato objetivo que nos indique que esto ocurre de esta manera. Máxime que incluso fue un factor de un riesgo que se señaló que el investigado está junto con 2 coimputados, pero ya ha quedado claro que incluso uno de sus coimputados después se convirtió en la persona que se señaló como víctima. Es decir, se puede localizar a Michael. Michael tiene su familia primaria y secundaria en este mismo distrito judicial. Por lo tanto, este riesgo no puede ser tomado en consideración de la manera en que fue señalado o atribuido por el agente del Ministerio Público. El máximo de la pena por sí mismo no puede ser una de las razones para poder señalar que se pueda establecer una medida cautelar tan lasciva en una persona tan joven como lo es Michael, quien tiene 25 años. Ahora bien, el comportamiento posterior al hecho cometido durante el procedimiento, no al momento de su detención, es una cuestión natural que al momento de una detención se tenga la necesidad de buscar el resguardo, máxime que como ya fue expuesto por parte de la defensa, existen datos de prueba que corroboran que la detención no se realizó de la manera en que los policías señalaron. Por lo tanto, el comportamiento del imputado también lo podemos verificar cuando se le sometió a ya detenido en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma a la certificación médica. El propio médico de esta institución señala que en el apartado
si coopera durante la certificación y establece que efectivamente sí coopera durante la certificación y que además no se encuentra ni agresivo ni intolerante. Esta certificación fue realizada en fecha 12 de julio del año 2026 a las 2:59 de la mañana. Por lo tanto, insisto, fue un certificado médico por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito. Y durante todo el tiempo que ha estado detenido, no se ha iniciado una carpeta de investigación, no hay un informe que nos indique que ha tenido un comportamiento que sea tendiente a no someterse a la investigación. Respecto, no se ha hecho cargo el agente del Ministerio Público de ningún otro riesgo, a excepción de la manifestación de que existe un riesgo para la víctima o el ofendido. También debemos atender que dentro de la carpeta de investigación, la persona que hoy es víctima, en su momento también fue puesto a disposición del Ministerio Público como una persona detenida e investigada por los mismos hechos. Que no existe un dato que corrobore que ellos se conozcan, que no existe un dato de prueba que señale que ellos hayan tenido una interacción anterior y por lo tanto no existe un riesgo para la víctima siempre y cuando se someta a Michael a un estricto a medidas estrictas que puedan garantizar efectivamente tanto la persecución de la investigación como la seguridad de la víctima. El agente del Ministerio Público tiene a su disposición poder otorgar medidas de protección y esto a favor de la víctima y esto no debería de pesar simplemente en la persona de Michael. Es por eso, su señoría, que solicitamos se imponga cualquier medida diversa que usted considere que sea efectiva para garantizar que Michael se presente al procedimiento. Es cuanto. Gracias. Adelante, defensa. Gracias, su señoría. En esta defensa igual se opone a que se le imponga la medida de prisión preventiva justificada a mi representado en razón de lo siguiente, su señoría. Si bien es cierto, como lo refiere el agente del Ministerio Público, hay un informe por la Unidad de Medidas Cautelares en el que incluso la información que proporciona mi representado ha sido corroborada en la plataforma nacional por medio de la Unidad de Medidas Cautelares. Lo menos cierto también, su señoría, es que mi representado refiere que efectivamente sí dio información a la Unidad de Medidas Cautelares, tan es así que su mamá se encuentra al fondo de esta sala. Si no es así, entonces ¿cómo la señora sabe que éste se encuentra detenido? Ahora bien, su señoría, también en todo momento, como obra de los datos de investigación recabados por el agente del Ministerio Público, también hay un informe por parte del agente de investigación donde incluso él refiere que corrobora los datos que le son proporcionados por mi representado Iván Reyes González, de 22 años de edad, y con este dato corrobora que efectivamente es el mismo domicilio que le proporciona desde un inicio a los policías primeros respondientes, es decir, no hay en ningún momento una variación de dicho domicilio. Aunado a ello, también le hizo, como lo hizo del conocimiento el agente del Ministerio Público, a la Unidad de Medidas Cautelares, tiene relación de que efectivamente sí quiere someterse a la vigilancia y a la Unidad de Medidas Cautelares, tan es así que el mismo Ministerio Público manifiesta que proporciona los datos y ahí mismo, en ese informe, proporciona el nombre de sus familiares y dice que vive con 2 de sus hermanos, su mamá y un menor de edad. Datos que incluso el Ministerio Público omitió hacer del conocimiento. Luego entonces, su señoría, también el mismo agente del Ministerio Público ha hecho mención que incluso les hizo un croquis, el cual la misma Unidad de Medidas Cautelares dice que no se pudo corroborar. Lo menos cierto es que también les proporcionó el número telefónico de la señora Nancy Guadalupe González Rojas para que pudieran corroborar estos datos, y tampoco en el informe de la Unidad de Medidas Cautelares existe algún registro donde la Unidad de Medidas Cautelares haya hecho una llamada telefónica a Nancy Guadalupe González Rojas, quien es madre. En el mismo informe refiere que dice que vive con la señora Nancy, con Carlos Reyes González, que es el hermano, Ricardo Reyes González, hermano, José Francisco González Rojas, que también es su hermano, Yamilet Pérez Ruiz, pareja sentimental, y con un menor de iniciales KRP, y quien es su hija.
De ahí se desprende también, su señoría, que el mismo croquis que mi representado les realiza a la unidad de medidas cautelares refiere también el domicilio de este, y la unidad de medidas cautelares dice que no pudo corroborar dato alguno y que pues no es su deseo, como dice la gente del Ministerio Público, de someterse a la vigilancia de la unidad de medidas cautelares. Lo menos cierto es que no podemos aludir con datos subjetivos de que una persona no tiene el deseo de someterse a la vigilancia de la unidad de medidas cautelares, toda vez que, como se desprende de todos los actos de investigación, mi representado en todo momento ha proporcionado el mismo domicilio sin que éste tenga una variación, y también fue corroborado por la misma unidad de medidas cautelares mediante su plataforma a nivel nacional, donde sí pueden corroborar los datos que les proporcionó mi representado. Únicamente no pudieron corroborar los mismos datos con un familiar directo de mi representado, su señora, motivo por el cual es que, atendiendo al deber de lealtad y objetividad, la medida cautelar, como bien lo sabemos, es una de las medidas más lesivas. Es por lo que esta defensa solicitaría que se le impusiera una medida diversa a la que ha solicitado el agente del Ministerio Público por las razones antes expuestas, su señoría. ¿Sería cuánto? Michael, Iván, ¿alguna manifestación? Yo no tengo conflicto en venir las veces que me citen aquí, señoría. Yo proporcioné todos mis datos, también con todos los familiares que vivo, el número de mi mamá, y también mi mamá está presente para corroborar todo. Bien. En este caso estamos en el momento procesal oportuno a efecto de imponer medidas cautelares en razón de que ustedes decidieron que su situación jurídica sea resuelta dentro del plazo de 144 horas. Para imponer medidas cautelares puede ir desde una firma periódica hasta la prisión preventiva, ello con base en los riesgos que se pretenden evitar, esto de acuerdo al 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 168, en su fracción primera, habla del arraigo que tengan en el lugar en donde deban de ser juzgados. De ello no se hizo cargo el Ministerio Público. Incluso considero de manera objetiva que, derivado de la información que vierten, se justificó su domicilio, y de lo cual el Ministerio Público no me indicó que existiera algún tema de que no vivan en ese lugar o que hayan falseado la información del domicilio, porque me indica incluso la defensa de Iván que usted siempre proporciona el mismo domicilio, y de lo cual no hay una variación. Es decir, de todos estos temas, el arraigo no se hizo cargo el Ministerio Público, la residencia habitual, asiento de la familia y facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Entiendo en su argumentación que establece la facilidad para abandonar el lugar, porque su argumento toral de Michael fue que tenía familia en otro lugar. Sin embargo, él mismo de sus propias manifestaciones se contradice. Menciona que al preguntarle si tenía familiares Michael en el extranjero, es decir, en otro país, él menciona que tiene familiares de Chile y bueno, en Chile y en Estados Unidos, pero que omitió mencionar que tenía familiares en el Estado de México. Bueno, si le preguntaron si tenía familiares en otro país, pues el Estado de México no es otro país, entonces considero que eso no sería un tema de omisión ni con ello. Incluso mencionar si hay una tía que vive en Chile o no, eso que tiene que ver con que Michael acuda o no a sus audiencias. Es decir, considero que no está dentro del supuesto de la fracción primera. Por lo que hace a Iván, menciona que da sus datos, pero que no hubo una corroboración porque no acudieron y no había nadie. Bueno, eso no es un tema atribuible a Iván, el que no haya estado en el domicilio, eso es un tema de UMECA que tiene que verificar esa situación, por lo cual considero que, bueno, no se justificó respecto a la fracción primera. La fracción segunda en este momento sí, aunque la defensa de Michael mencione el máximo de la pena no se puede tomar como único argumento para poder llevar a cabo la imposición, eso es cierto, hay jurisprudencia, pero debemos atender a que el delito que se ha imputado es un delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el cual el Ministerio Público menciona más de 26 años la máxima que pudiera imponerse, y eso puede tomarse en consideración como la posibilidad de que ustedes, ya al saber esa situación, sí podría existir un riesgo de que se pudieran sustraer de la acción de la justicia. Respecto a ello, pues es un tema que en este momento les perjudica. No se ha resuelto situación jurídica, pero es evidente que al saber ello podría
generarse este riesgo. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, porque refiere la defensa, bueno, habla posterior, no, también debemos de ver cómo se lleva a cabo su detención. Menciona la defensa, bueno, es que la detención no se llevó a cabo como lo dicen los policías. Hasta la pieza procesal, en el momento de su legal detención, no se contrastó, no se estableció un tema diverso, ya los argumentos los vertí. Hasta este momento lo que dicen los policías es que ustedes se echan a correr, y eso en su momento, bueno, pues puede tomarse en consideración como una situación que les perjudica, porque tratan de evadir la justicia en atención al hecho posiblemente que se estaba cometiendo, es decir, son dos cosas que le perjudican. De ahí, bueno, es lo único del 168. Habla también el tema del arraigo, verificar si hay residencia habitual, asiento de la familia y temas incluso laborales. Bueno, aquí me informaron que viven con su familia, que viven en un domicilio, que viven con hermanos, que viven con personas infantes, incluso, bueno, por parte de Iván. Y del tema del laboral, bueno, Michael ha justificado con la constancia no de ello de que él tiene un trabajo, pero por ahora considero que estos dos riesgos serían latentes a efecto de establecer su posible sustracción. Ahora, el Ministerio Público habla de que hay otras personas que se están investigando. La defensa menciona, sí, eran 3, pero uno ya le dieron la calidad de víctima y en su caso está en libertad. Sin embargo, bueno, en atención a ello no hago mayor énfasis en razón de que esta situación no se establece que pudiera justificar una prisión, en razón de que hay otras medidas que pudieran garantizar este riesgo. Respecto a el Ministerio Público, bueno, fue todo lo que se hizo cargo. Del riesgo a la víctima, no escuché algún argumento que virtiera el agente del Ministerio Público, por lo cual, bueno, no me hago cargo al respecto. Sin embargo, de ello, bueno, también existen otras medidas cautelares. Considero que respecto a la fracción del máximo de la pena y el comportamiento que tuvieron, no sería viable en este momento poderlos dejar en libertad con otras medidas cautelares. Sin embargo, bueno, el tema es proporcional, la medida cautelar es proporcional porque solamente se lleva a cabo el tiempo que dure su investigación. En este caso son etapas preliminares, sin embargo considero que de todos los riesgos, bueno, de estos riesgos que se han verificado en esta sala de audiencias por parte de este órgano jurisdiccional, el hecho de establecer alguna otra medida pudiera ser un riesgo latente que ustedes sí se sustrajeran de la acción de la justicia. Por ende, en este momento les estarían poniendo la prisión justificada, la cual considero que es necesaria a efecto de contrarrestar estos riesgos, que es idónea para tal efecto, es decir, que comparezcan a todas y cada una de sus audiencias, y es proporcional en razón de que solamente se llevará a cabo durante la investigación que se lleva a cabo este asunto, por lo cual se impone la prisión justificada por el tiempo que dure el proceso. De igual manera, gire ese oficio a la encargada del Cerezo informando la medida, vigencia y lineamientos. Deberá de estarse a lo acordado en el 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, girarse oficio a línea a efecto de suspender derechos político-electorales, de lo cual quedan debidamente notificados. Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Ninguna, señoría. ¿El asesor jurídico? Ninguna, señoría. ¿Las defensas? Sí, su señoría, solicitaría copia del audio y video de esta audiencia. En un ¿Se solo autorizan las copias? ¿Defensa de Iván? Gracias, su señoría. Esta defensa solamente solicitaría su apoyo, su señoría, para solicitarle a la gente del Ministerio Público de manera urgente que se gire oficio al Hospital General para que pueda exhibir el expediente clínico completo de las personas que ingresaron a dicho hospital junto con la víctima de nombre José Misael. Un segundo, señoría. José Misael Juárez Hernández, su señoría. En este mismo sentido, también solicitaría a su señoría que se girara de nueva cuenta oficio a la unidad de medidas cautelares con la finalidad de que los datos que ha proporcionado mi representado puedan ser corroborados de nueva cuenta de manera urgente, su señoría. Y en este mismo orden de ideas solicitaría copia de audio y video de la presente audiencia, señoría. ¿Sería cuánto? ¿Se autoriza la petición? Ministerio Público, ¿alguna manifestación respecto a la petición de actos de investigación? Se atienden las peticiones, señoría.
Bien, entonces pido que se realicen esto con la urgencia debida en razón de que estamos en un plazo constitucional a efecto de resolver situación jurídica de los hoy imputados. ¿Alguna manifestación que quieran realizar, tanto Michael como Iván? No, ninguna. No, ninguna. Al no existir algo pendiente que resolver, se declara cerrada la presente audiencia. Termina grabación.